Querida familia, ¿qué tal estáis? Hoy voy a compartir con todos vosotros una temática que creo que os va a aportar, que os va a ayudar y puede sumar mucho en vuestras vidas. Es la práctica milenaria de contemplar el sol, de visualizar el sol, de meditar en el sol, que popularmente en los años 90 el hindú Gira Ratan Manek puso como nombre el sun gazing. Meditar con el sol o contemplar con el sol ha sido una práctica milenaria, por supuesto, en todas, sin excepción, las tradiciones espirituales. Los babilonios, los asirios, como ya sabéis, los egipcios, ¿verdad? Griegos, toda la cultura andina, toltecas, aztecas, siempre han venerado al sol y siempre han tenido muy presente al Padre Sol tanto en las sanaciones, en su dimensión espiritual y, por supuesto, en su dimensión pues, más trascendente y curativa y contemplativa, sin lugar a dudas. De hecho, incluso el padre de la medicina moderna, Hipócrates, sabéis que no solo trataba con agua de mar, sino que además usaba la helioterapia, es decir, el uso terapéutico a través del sol. Es verdad que en los últimos años, y eso lo tenemos que saber y lo sabéis vosotros y de alguna manera lo hemos percibido, que cada vez más hay una tendencia, fruto de todo lo que se expresa del sol, pues diría yo, casi a practicar el esconderse del sol, es decir, cada vez alejarnos más del sol, evitar el sol. Bueno, se han mezclado muchas cosas y evidentemente tenemos que recuperar tiene el sentido profundo, evidentemente, pero tenemos que recuperar la práctica íntima con el sol y eso es lo que hoy vamos a hablar en este vídeo. Os voy a compartir de forma sencilla y sistemática cuál es el protocolo, cuáles son los beneficios de la práctica de mirar el sol, de contemplarlo. Evidentemente, seguiré el protocolo que marca Gira Ratan Manek, un protocolo muy sencillo que todo el mundo puede hacer independientemente de la edad, independientemente de la situación personal que tenga y os puede, como os digo, ayudar mucho, mucho a nivel personal y también, evidentemente, a nivel espiritual. ¿Qué deciros del sol que no sepáis? El sol en la tradición antigua siempre se nos ha dicho que es el cuerpo físico de Dios, ¿verdad? Es nuestro Padre. El sol es dador de vida, por tanto no puede ser nunca algo negativo. Es ese ente, ¿verdad?, que de alguna manera permite que todos los seres sintientes, todos los seres que tienen vida, que en definitiva es todo, pues podamos vivir, podamos coexistir, ¿verdad? Porque sin esa luz solar, no, como sabéis, no podría existir la vida, ¿no? Por tanto, sabéis que además el ser humano y también pues, los animales y otras formas de vida nos alimentamos energéticamente del prana. El prana es esa energía vital que captamos sobre todo del sol y que nos mantiene unidos a la vida con ese famoso cordón de plata que muchas veces os he compartido. Es ese flujo energético, ¿no?, que da vida y que une la parte espiritual, perdón, la parte energética con la parte física. Para los que tenéis esa parte de corte más científico, ¿verdad?, más racional, que necesitéis pues, siempre un aval, ¿no? Un aval, pues en este caso de la ciencia, ese gran científico, ¿no?, el doctor Albert Fritz Popp, sobre todo también acompañado de los últimos estudios de mecánica cuántica, pero Albert Fritz Popp dejó muy claro en su legado y científicamente demostrado que somos luz. O sea, ese mantra, ¿verdad?, que en el mundo del crecimiento personal y espiritual pues expresamos que somos luz y en eso científicamente lo sabemos también, porque como él expresó y demostró, nuestras células emiten y reciben luz, es decir, se comunican a través, esas células internas de todo nuestro organismo se comunican a través de esos fotones, de esos pares de luz, con lo cual, insisto, emitimos y de alguna manera recibimos luz. Y cuando llega la enfermedad, curiosamente, también se puede observar cómo hay un déficit a nivel de esos fotones a nivel lumínico en nuestras células. Con lo cual, esto ya está más que estudiado.
Fijaros que, como os decía, el que de alguna manera de toda la tradición antigua, de esas prácticas que se han hecho siempre con el sol, de esos rituales que se han tenido siempre en cuenta con nuestro padre, con ese astro rey, Rita Hatamanek, Gira Ratamanek en los años 90 aproximadamente, rescata toda esa sabiduría antigua y empieza a trabajar internamente y empieza a trabajar con el sol. Insisto, esto siempre se ha hecho y en muchas culturas se sigue haciendo, pero él de alguna manera empieza a popularizarlo, empieza a dar un sistema para poder trabajar y evidentemente con su propio ejemplo empieza de alguna manera a trabajar con el sol. Él incluso se deja llevar a cabo estudios de corte científico, incluso con médicos que pudieron hacerle el seguimiento durante muchísimos meses, porque llegó un momento que con la práctica que él alcanzó y tantos años de mirar al sol, llegó un momento que dejó de ingerir alimentos. Es decir, el alimento solar, de alguna manera, pues le permitió, pues como esos seres pránicos, esto tampoco es nuevo, sabéis que hay seres humanos y cada vez hay más que únicamente se alimentan del prana, ni comen y en algunos casos tampoco beben. Rita Hatamanek sí que bebía agua, no comía ningún tipo de alimento, pero él sí que de alguna manera bebía líquido, en este caso agua. Pero hay seres, los pránicos, que incluso ni beben agua. Me acuerdo, y lo escribí en mi primer libro, el caso de Teresa Neumann, que fue una gran mística cristiana que estuvo 40 años, se dice pronto, sin comer y sin beber absolutamente nada. Evidentemente también se prestó a la ciencia en su caso y se pudo demostrar también que no tenía ningún tipo de aporte, insisto, ni de alimento ni de líquido. Esto no es, evidentemente, y tampoco tiene que servir para dejar de comer, pero fijaros hasta qué punto que el alimento solar puede llegar en algunos casos a prescindir y el cuerpo funcionaría exactamente igual de bien que alimentarse con comida sólida o con otro tipo de alimentación. Insisto, no tiene que ser el objetivo, pero para que veáis hasta qué punto. Como os decía, Gira Ratamanek rescata esta técnica de mirar el sol, de visualizar el sol, de meditar en el sol. De hecho, hay una parte del yoga, el Surya Yoga, es de los yogas más primitivos que existen, que es la práctica contemplativa a través del sol. Con lo cual, fijaros que esto es interesantísimo. ¿Cuáles son los beneficios, os diría, de esta práctica de mirar el sol, de contemplar el sol? Pues tendríamos beneficios a nivel físico, energético, mental y espiritual. La lista de propiedades de mirar al sol son, os diría, infinitas, infinitas. Pero bueno, os doy algunos pequeños rasgos para que de alguna manera, como siempre os digo, os invito a que experimentéis, ¿no? La teoría está muy bien, comprender algo también, pero al final uno lo tiene que experimentar y ver si puede resultar de utilidad o no. Pero os decía que entre esos beneficios, entre esas mejoras a nivel físico, energético, mental y emocional, hay un equilibrio en todos los sistemas, mejora el sistema inmunológico, sabéis que la absorción de la luz solar pues tiene mucha vitamina D y otras, en fin, otro tipo genera hormonas, produce a nivel hormonal que funcione mejor nuestro sistema hormonal y eso hace pues que, bueno, que toda la biología interna pues vaya mejor, ¿no? Temas de ansiedad, estrés, incluso depresión. Hiran Ratamanek nos hablaba de que se observaba también una mejora neuronal en la red cerebral, permite eliminar con mayor facilidad las adicciones, dolores de cualquier tipo, el descanso, un tema muy importante en el sun gazing. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nosotros estamos expuestos al sol, lo que hacemos es cargarnos de serotonina. Sabéis que es esa sustancia que de alguna manera hace que arranque, ¿no? Que pueda tener un efecto directo con nuestra pineal, con una de las glándulas más importantes que tenemos, ese famoso tercer ojo, ¿verdad? Y la pineal, ¿qué hace? De alguna manera activa que segregue más melatonina, con lo cual por la noche en los descansos descansamos mucho mejor. Y a su vez la melatonina, como ya sabéis, está también muy estudiada a nivel científico, retrasa el envejecimiento, la oxidación celular, etc. A nivel espiritual, pues, ¿qué os diría? Mirar al sol. Si los antiguos miraban el sol, pues, ¿qué nos puede ayudar? Pues mayor conexión con nuestro ser interno, mucha más intuición, inspiración, creatividad, etc.
Con lo cual, los beneficios, insisto, son estratosféricos, son de un alcance y de una magnitud que es interesante que lo pudieras, si lo sientes, que lo puedas poner en práctica. Vamos a entrar en materia y vamos en fin, a observar cuáles serían esas condiciones previas. Y se habla en ese protocolo que marca Gira Ratamanek, sobre todo de las horas seguras. De aquí sí que tenemos que ser muy estrictos, tenemos que ser muy, muy, muy serios a la hora de mirar el sol. Es decir, cuáles son las horas que debemos mirar el sol. En esas horas seguras se nos dice que hay dos momentos que podemos mirar el sol y que evidentemente podremos elegir. Podemos elegir una franja o podemos elegir otra franja. Quizás un día podamos elegir una franja y otro día otro, pero dentro de esas dos franjas no podemos de alguna manera escaparnos, ¿no? ¿Qué os recomiendo que miréis en el lugar en el que estáis viviendo, en el país en el que os encontráis, en cualquier aplicación de Internet o en Internet? Por ejemplo, en el amanecer, que es la primera franja del día, cuando sale el sol, ¿a qué hora empieza a salir el sol? ¿A qué hora en mi lugar donde vivo sale el sol? ¿A qué hora tiene lugar el amanecer? En ese amanecer, pues si hacemos la consulta y empieza a las 6 de la mañana, pues empiezo la práctica a las 6 de la mañana, luego os diré cuál es el protocolo, y podría alargarlo incluso una hora más, pero más de una hora más no podría ser. Es decir, si el amanecer en mi lugar en el que vivo empieza a las 6 de la madrugada, 6 de la mañana, pues lo máximo que podría hacer y a finalizar la práctica sería a las 7. La segunda franja, la que podemos hacer el sun gazing, el mirar el sol, es al atardecer, es decir, cuando el sol se pone. Igual, miraríamos cuál es la hora en nuestro país y en el lugar en el que vivo, que empieza ya el atardecer, en que se pone el sol, y podríamos hacerlo incluso una hora antes. Si el atardecer en el lugar en el que vivo, por poner un ejemplo, empieza a las 8 de la noche, pues a las 7 yo ya podría empezar. Aún así, yo os diría que seguir estrictamente la hora exacta a la que tanto empiece el amanecer, si decidís iniciar por la mañana, o si decidís hacer la práctica en el atardecer, pues con esa hora exacta. En cualquier caso, tienen que ser, insisto, en estas horas seguras, en estas 2 horas. ¿Cuál sería la posición corporal? Evidentemente, Gira Ratamanek nos decía que siempre que se pueda tenemos que estar de pie, mirar al sol de pie. En el caso de que haya alguna patología o algún tipo de anomalía, se puede hacer sentado e incluso tumbado, pero preferiblemente de pie. Si hay, como os digo, alguna cosa, se puede hacer sentado o tumbado. Descalzo, es decir, preferiblemente descalzo. ¿Para qué? Para que todos nuestra parte telúrica de la tierra pues pueda estar en contacto con la planta del pie y absorber también esa energía. Y lo que es interesante, y que muchas veces la gente cuando he compartido sobre el sun gazing me pregunta si se puede parpadear, si no se puede parpadear. Se puede parpadear mientras miramos el sol. Es decir, es una práctica que nos invita a no forzar. No fuerces haciendo esta práctica. Lo tienes que hacer desde un punto de vista de veneración, de disfrutar, de gozar mirando al sol. Entonces, si sientes en ese momento que tienes que parpadear, pues parpadeas, no pasa absolutamente nada. Es una conexión íntima con el sol que se tiene que ir desarrollando. Evidentemente, si se puede hacer al aire libre, pues mucho mejor. Que no se puede hacer al aire libre, incluso Rijit Ratamanek nos hablaba de que lo podemos hacer a través del cristal, desde que estás en casa y tiene que ser a través del cristal de la ventana de una casa. Bueno, pues también podría ser, pero evidentemente es preferible poderlo hacer la práctica al aire libre. ¿Qué pasa si algún día pues, el día está nublado? Se hace exactamente igual, es decir, que esté nublado no quiere decir que el astro rey, que el Padre Sol no esté presente y que esos fotones, esa energía lumínica, la podamos absorber. Sí que se nos dice también que las personas que tengan gafas, lentes, es mejor no utilizarlas. Es decir, no utilizarlas cuando hagamos esta práctica. En el caso de las lentillas, personas que llevan lentillas, que no usan gafas o lentes, pero sí lentillas, pues bueno, no habría ningún problema. Pero bueno, yo preferiblemente siempre he pensado que todo lo que pueda hacer de forma natural en esa práctica, pues siempre puede ser mucho más favorable.
¿Cuál sería, y sobre todo lo que quiero insistir, no forcéis, no forzar en la práctica? Es muy importante, es decir, cumplir el tiempo que corresponde y parar, no querer forzar. Si hay algún día, como veremos, que por lo que sea no podemos o vemos que nos está haciendo difícil, pues se para la actividad y al día siguiente pues retomamos. Es decir, tiene que ser algo también con flexibilidad, algo que no nos genere un impedimento. Ya entramos en el protocolo y ahí sí que la actitud. ¿Cuál es la actitud para mirar el sol? Es una actitud de entrega, es una actitud de contemplación. Yo os diría que es una actitud de meditación. Es decir, cuando yo estoy mirando al sol, estoy en un acto meditativo, en definitiva. ¿Y cómo puedo entrar en ese acto meditativo? Con los ojos abiertos, porque estamos mirando al sol, pero puedo hacer uso del valor más sagrado que tiene el ser humano, que es la respiración, que es el acto de conectarnos con la vida, ¿verdad? Y es en la respiración donde yo puedo estar en un estado meditativo. A la vez que yo estoy inhalando y exhalando y poniendo la atención en esa inhalación y exhalación a través de las fosas nasales, yo ya estoy ahí meditando. Con lo cual, la práctica de mirar al sol, que es una práctica contemplativa, nos permite poco a poco también ir calmando, equilibrando nuestro mundo mental y todos esos pensamientos que van a ir pasando y que van a ir saliendo porque es inevitable, de alguna manera nos va a ayudar también a tomar conciencia, a observarlo y hacer un trabajo meditativo, que ese también es el trasfondo que tiene el sun gazing. Con lo cual, a través de la respiración nos ayudará a calmarnos, ¿verdad? A mantenernos más serenos, a mantener mayor la atención en el contacto con el sol y a tranquilizarnos. ¿Cuál es el protocolo que se marca para mirar el sol, para entrar en contacto con el astro rey? Hiran Ratamanek nos habla de 3 etapas, ¿sí? Cuando habla de 3 etapas no quiere decir que todos tengamos que alcanzar las 3 etapas, porque el protocolo de las 3 etapas acaba siendo de 9 meses. Puede ser que acabes la primera etapa y te quedes en esa primera etapa. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. Puede ser que te animes porque la práctica la ves, que empiezas a ver resultados, empiezas a ver muchos avances, que tengas que seguir en la segunda etapa, pues también está muy bien. Es decir, que ser flexibles, como os decía antes, y que no tenemos por qué ni completar las 3 etapas, ni tampoco ir deprisa, sino mantén tu propio ritmo y que sea tu cuerpo, que sea tu necesidad interna la que te vaya marcando. Pero os voy a explicar, evidentemente, las 3 etapas del protocolo que se marca para que lo tengáis presente. Sí que aquí tenéis que ser estrictos en el sentido de los tiempos. Los tiempos son los tiempos. Ni puedo hacer más porque estoy cómodo, porque me siento muy bien. No, o sea, los tiempos se han marcado de una manera y es importante que lo respetes porque tiene un efecto acumulativo. No porque quieras hacer más un día, que te encuentres muy bien, muy energético, energética y muy eufórico, por hacer más vas a mejorar más o más rápido. No, o sea, esto es un trabajo también de que el cuerpo, todos los cuerpos se vayan adaptando y que puedas ir teniendo ese contacto íntimo con el sol. Con lo cual, despacito y buena letra. Vamos con el primer protocolo. El primer protocolo se nos dice que una vez finalizado tenemos que haber alcanzado 15 minutos continuados de la práctica de mirar el sol. ¿Y cómo empezamos? Empezamos el primer día mirando al sol 10 segundos. 10 segundos, es decir, llega el primer día, me busco la hora segura de mi país, a la hora que corresponda, si es en el amanecer será una hora, si es al atardecer otra hora, y empiezo el primer día. Me lo puedo apuntar en una hoja, primer día, 10 segundos. Perfecto, acabo la práctica, miro al sol, cuando acaban los 10 segundos, una alarma que me avise y cuando acaben los 10 segundos, cierro los ojos, reposo la información que de alguna manera he recibido y todos los beneficios y la actividad se acabaría. Segundo día, ¿qué tengo que hacer? Aumentar otros 10 segundos, con lo cual el segundo día la práctica habrá consistido en un total de 20 segundos. Lo mismo, acabaría los 20 segundos, el cronómetro nos avisaría, cierro los ojos, cuando yo ya perciba que internamente es el momento de abrirlos, pues los puedo abrir. Así hasta el tercer día, que serían, pues si ya hemos hecho 10 el primer día, 20 el segundo, el tercer día, ¿qué tendríamos que hacer? Sumando esos 10, que siempre son los 30 segundos. Al cabo de 3 meses,
uno, dos, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, que vamos subiendo de 10 en 10, hemos de haber acabado en 3 meses 15 minutos de forma continuada mirando el sol. La gran pregunta, o una de las preguntas que habitualmente me hacéis, ¿qué es lo que pasa cuando yo un día, por ejemplo, no puedo mirar el sol, por lo que sea, me encuentro mal o quizás pues no he podido por lo que sea? Pues tengo que volver al día anterior, al último día donde yo me quedé. Si el último día me quedé en mirar el sol 20 segundos, pues cuando empiezo desde el último día, pues 20 segundos y le añado los 10 segundos para mirar, pues para finalizar con 30 segundos. Y así, día a día, día a día, día a día, hasta que consiga, en la sumatoria total de los 10 segundos, llegar a esos 15 minutos. ¿Qué nos dice Gira Ratamanek de las personas que consiguen alcanzar esa primera etapa de mirar al sol durante 15 minutos? Pues que eliminamos cualquier tipo de negatividad en nuestro ámbito mental. Es decir, hay una depuración de nuestra psique, hay una depuración de nuestra parte inconsciente y vemos y observamos que pues todos esos pensamientos quizás de tipo más denso, negativo, envidias, en fin, mal genio, todo lo que tiene que ver negatividades, ¿verdad? Como él decía, como él dice, porque sigue vivo todavía, tiene 87 años, me parece que son. Pues eso, todas las impurezas mentales dice que se acaban drenando con esa primera etapa. ¿Qué pasa para aquellas personas que quieren seguir? Es decir, que hemos alcanzado esos 15 minutos continuos de práctica, de mirar el sol, de práctica regular. Pues podemos pasar a una segunda etapa. Y en esa segunda etapa, evidentemente, ¿qué hacemos? Partimos de esos 15 minutos que ya hemos logrado mirando el sol durante los 3 meses o los meses que hayan sido necesarios para alcanzar esos 15 minutos y hacemos lo mismo. El primer día partimos de 15 minutos más 10 segundos. El segundo día, los 15 minutos que ya siempre tenemos que hacer, más los segundos 10 segundos. Es decir, si el día primero hicimos 10, el segundo día le añadimos 10 segundos. Tercer día le añadimos 10 segundos. En resumen, cuando hayan finalizado estos 3 meses más, que serán 6 meses si tenemos presente los 3 anteriores de la primera etapa, podemos haber llegado a alcanzar la práctica solar en un total de 30 minutos. Primera etapa, 15 minutos, como os decía y hemos hablado. Segunda etapa, se añaden esos 15 minutos más, alcanzaríamos un total de 30 minutos. Gira Ratamanek nos dice que las personas que consiguen completar una práctica solar de 30 minutos, es decir, que han culminado la primera etapa y la segunda etapa, tienen grandes beneficios a nivel físico, es decir, pueden encontrar una vitalidad desbordante, problemas, sobre todo dolencias, pues desaparecen por completo, enfermedades, él habla de muchas enfermedades que ha visto y ha observado que también pues se acaban, sanando. Es decir, hay infinidades de propiedades, pero que tienen que ver con esa parte más física. ¿Qué pasa para las personas, si ya vamos finalizando, para las personas que acabéis la segunda etapa, que habéis hecho ya y conseguido esos 30 minutos de mirar el sol? Nos dice Gira Ratamanek que también se puede seguir, es decir, que podemos llegar a una tercera etapa que exactamente sigue el mismo patrón. Primer día se añaden 10 segundos, segundo día otros 10, tercero otros 10, etcétera, más los 30 minutos que ya venimos acumulados de la primera etapa 15, de la segunda etapa 15, con lo cual iríamos sumando. ¿Qué pasaría? Que cuando acaben los 3 meses y en un total de los 9 meses de 3, 3 y 3, primera etapa 3 meses, segunda etapa 3 meses, tercera etapa 3 meses también, es decir, la práctica, si lo hiciéramos cada día, sería de 3 meses, de 9 meses, perdón, pues tendríamos los 45 minutos que él, de alguna manera, recomienda, estipula y esquematiza
para, en este caso, desarrollar en esta tercera etapa, sobre todo a nivel espiritual. Incluso él dice que aquí ya es posible, que, insisto, es una opción, ni es obligatorio, ni mucho menos, solo faltaría, que es posible dejar de comer, es decir, que el hambre se puede percibir rápidamente, que es un estado mental y con lo cual, de alguna manera, nuestra biología interna puede funcionar, como os decía, con la energía lumínica. Por tanto, esos serían los tres protocolos. Insisto, cada uno puede elegir si hace únicamente la primera etapa, si se queda en esa primera etapa, si continúa hacia una segunda etapa o se queda ya una vez completada la segunda etapa y se queda con esos 30 minutos diarios de mirar el sol, o los que quieran seguir hacia esa tercera etapa de los 45 minutos. En cualquier caso, insisto y repito, hacerlo en horas seguras, en la hora que corresponde de amanecer y atardecer, mirarlo bien la hora exacta en el lugar en el que te encuentres, respetar muy bien los tiempos que vamos haciendo, de 10 segundos en 10 segundos. Si un día, por lo que sea, no lo puedo hacer, volver hacia atrás e ir sumando hasta que veamos que podemos completar cualquiera de las etapas. La primera etapa se completa cuando somos capaces de mirar al sol 15 minutos. La segunda etapa se completa mirando al sol 30 minutos y finalmente la tercera etapa con 45 minutos. Ser flexibles, ser tolerantes, respetuosos con vuestro cuerpo, no forcéis bajo ningún momento absolutamente nada. Como os decía, podéis parpadear, es decir, de hecho es que es hasta nocivo el hecho de mantenerse todo el rato sin querer parpadear. Parpadea lo que necesites, controla la respiración para que sea una práctica amorosa, que sea una práctica de entrega. En fin, yo creo que vais a disfrutar mucho. Evidentemente, las personas que consiguen alcanzar esa tercera etapa, luego Rita Hitterrath-Manek nos dice que se puede hacer únicamente luego algo de mantenimiento, es decir, ya el cuerpo ha absorbido todo lo que tenía que absorber y ya no necesitarás una práctica regular, es decir, él dice que entre 15 minutos a 30 minutos a la semana para mantenerse ya tendrías bastante. Con lo cual, pues bueno, es una práctica que para los que alcancen las 3 etapas podría también ser interesante. Como contraindicaciones, Hitterrath-Manek nos habla de algunas, muy poquitas, la verdad. Me acuerdo, pues, evidentemente, si tienes conjuntivitis ese día, ¿no? Y tienes el ojo que te está constantemente, pues llorando, pues no lo tienes en condiciones para mirar el sol, pues no, ese día no hay práctica, evidentemente. Nos dice Hitterrath-Manek que personas que tienen hemofilia e incluso leucemia, pues que no sería tampoco adecuado el hecho de mirar el sol, ¿sí? Seguramente pues con menos tiempo, pero él recomienda que en estos casos, dada la tipología de la enfermedad, pues mejor no mirar el sol. Y hasta aquí. Espero que esta práctica del sun gazing haya sido, o sea, a partir de ahora, una práctica productiva. Yo te animo al menos a intentar y a experimentar esta primera etapa, estos primeros 15 minutos, donde se empieza diariamente con 10 segundos y vamos acumulando día tras día esos 10 segundos y observar cómo el sol es capaz de poner en orden, equilibrar, sutilizarnos, armonizarnos y darnos mucha energía y mucha claridad mental y emocional. Con lo cual, hasta aquí, espero y deseo que sirva de ayuda y de interés y os mando un fuerte y un cariñoso abrazo. Muchísimas gracias de corazón.